Seguimos en Agro y Algo Más. Señor Eduardo Faría, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Muy buenas tardes, muy bien, Bueno, muy bien. Bienvenido. Contento porque llovió. ¿Llovió? Sí. Bueno, es lo que decía yo, ¿viste? No sé si, ¿viste? Porque te dice, pero está, bueno, ¿llovió? O sea, Llovió. estamos tan entregados. Terminó. Terminó. Esperemos. Sí, Esperemos bueno, que a ver. Esperemos, confiemos en los meteorólogos que hablan de que estamos arrancando con la parte neutral y hacia adelante tendremos niños. Vos que seguís, a ver, ya te habías transformado en un especialista de leer cómo venían la cuestión meteorológica y todas estas cuestiones. Todos los productores prácticamente eran lo que medían y lo que miraban y lo único que hablaban Ocupamos bastante tiempo. Sí, era lo único que interesaba. Ya yo venía a hacer el programa y prácticamente yo decía qué hablar de otra cosa, pero ¿se esperaban tantos milímetros? No, realmente, te digo la verdad, Marcelo, a pesar de que los pronósticos eran bastante contundentes, después de haber pasado tantos pronósticos sin la ocurrencia de lo que realmente estaban pronosticando, uno ya medio que desconfiaba, pero era una cuestión personal y no tiene nada que ver los meteorólogos en esta situación. Claramente que este frente y que se quedó durante 2 o 3 días realmente ha cambiado absolutamente el panorama, independientemente de lo que ya está. O sea, esto es futuro. Claro, el presente, es lo que hablábamos, ¿no? El presente es otra situación. Está bien, pero yo decía cuando lo analizaba periodísticamente, el presente es una situación que es muy difícil se modifique ya. Ahora, si no llovía, el futuro, presente más futuro, era muy complicado ya. Sí, en realidad, digamos que arrancamos y uno cuando llueve está pensando en el próximo cultivo, que lo puede mirar a corto plazo con la fina de invierno, o bien estar pensando obviamente en acumular milímetros para el año que viene. Claro. Hace falta un año para cosechar, no para sembrar. Pero claramente, este frente fue para nosotros muy, pero muy importante, porque realmente te saca ese pesimismo que uno lleva adentro y que no te deja mirar para adelante, a pesar de que uno trata de poner toda la actitud, que uno nunca la debe perder, pero realmente la producción tiene que ver con el clima, es un socio estratégico, y cuando te pega de esta manera, de una forma tan extrema como ocurrió en esta 22-23, realmente uno sale bastante dolido y le cuesta muchísimo muchas veces empezar a pensar en un futuro, porque realmente el presente es tremendo, pero gracias a Dios estamos viendo una luz al fondo de este túnel que evidentemente tiene que cambiar, en algún momento tenía que cambiar. Veníamos de 3 campañas, Marcelo, de niña, muy difíciles, a pesar de que las 2 anteriores, para una parte de los productores, diría yo, no para todos, no fue tan grave. Esta realmente fue muy tremenda, la peor de las 3, lejos. Yo creo que la peor de los 30 años que me toca trabajar, y los que son un poquito más viejos que yo me cuentan que no le tocó. Claro, porque nosotros nos acordamos del último momento, que tiene que ver con obviamente la falta de lluvia que fue durante todo el proceso, con el golpe de calor, pero nos olvidamos también de la helada esa tardía que llegó, que por ejemplo en La Pampa destruyó todo y que acá también afectó algo también el desarrollo, ¿no? También hubo heladas en el medio del verano, una cosa de loco. Tremendo. Zafamos de la helada en general, hubo algunos casos que sí fue dañado, pero yo creo que la piña final fue la 9ª ola de calor. A pesar de que la anterior, recordá, la semana anterior al 18 de febrero, que fue la casi helada, tuvimos un sábado y domingo con un soplete, una situación extremadamente difícil, que estábamos en la ola de calor anterior. Me acuerdo que te encontré a vos y me decía del viento en el campo, el viento norte tremendo, una situación realmente muy difícil. Ahí fue donde provocó un daño muy fuerte y en realidad se vino produciendo en todo el ciclo. Estoy hablando de a medida que se iba grabando, y la piña final fue estos 33 días sin lluvia, con temperaturas que superaron los 34, 35 grados, por no decirte los valores extremos que llegaron, y realmente los cultivos no soportaron su presencia en el campo. Es decir, hubo lotes de maíz que se murieron, estoy hablando de maíces tardíos, porque los maíces de primera estaban prácticamente terminando el ciclo, a pesar de que obviamente fueron afectados, porque estaban en periodo de llenado de grano. Las hojas de primera, vamos a tener de todos los colores, rendimientos que van a ser muy bajos y otros que van a ser intermedios.
Y lo que son los cultivos tardíos, Marcelo, fue tremendo. Me quiero quedar en ese concepto que acabas de dar. Rendimientos bajos o intermedios, rendimientos normales ya no. Ni el de segunda, ni siquiera el de segunda, porque hay algunos cultivos de soja de segunda tardíos inclusive con respecto a lo que es normalmente de segunda, que tampoco van a tener una posibilidad de desarrollo. Son los más beneficiados, sin lugar a dudas. Con esta lluvia. Claro, con esta lluvia estamos hablando. Pero muy golpeado. Pero muy golpeado golpeado, claro. muy dañado, porque realmente hemos perdido una parte de las plantas. O sea, que normalmente eso se suele ver en alguna situación, de alguna cabecera, alguna corrida de agua, algún problema de suelo, algún bajito puntual en el resto de los años que pasaron. Pero ver lotes enteros, yo he visto lotes que se murieron todas plantas. O sea, y no estamos hablando de zonas de suelo de clase 1, estoy hablando. Claro, porque en este proceso de 3 años de agro y algo más, ¿cuántas veces hablamos? Miles, porque la gente siempre no sabe que el clima fue el protagonista. Y que en privado siempre hablábamos. Y en un momento, por primera vez me dijiste vos, porque siempre decía, no, fui al campo, me sorprendí, en las 2 anteriores. Me sorprendí porque esto, porque lo otro, porque no está tan feo, mira la foto, mira esto, parecía que iba a estar menos. Esta vez sí, me contaste que era muy complicada la situación. Traje un video. Sí, a ver, un video para que uno pueda ver lo que uno describe. Cuando lo tenga Fran, esto no va a ser una información para el productor, ni para los técnicos, ni para el sector agropecuario, porque lo viven todos los días, pero muchas veces cuando vos pasás por la ruta o pasás por al lado de un campo, de un camino rural, ves algo de verde y realmente decís, che, bueno, esto no es tan complicado, pero bueno, francamente, cuando uno camina los lotes y recorre la situación de los lotes, estoy hablando de las siembras de maíz tardío o soja de segunda o soja de primera tardía, te diría por arriba sembradas por arriba del 15 de diciembre. La situación es realmente complicada. No podemos realmente decir que esta lluvia ha pegado de una manera por lo menos importante. Mirá lo que estamos viendo, es realmente de una gravedad inusitada, Marcelo. Puede quedar algún maíz tardío. Explícame ese lote, ¿de qué se trata? ¿Una soja sembrada cuándo? Eso es una soja sembrada a mediados de diciembre. O sea, tardía. Con la gravedad de ese lote, que el trigo no se cosechó porque lo mató la helada del 9 de octubre. Bien. Y tampoco va a tener soja prácticamente, esa soja prácticamente no va a producir nada. No, porque a esa soja le quedan 10, 15 días de vida y no tiene ya forma de recuperarse, y aparte la cantidad de sectores que ya la soja se murió. A ver, congelalo ahí, Fran, si podés, paralo ahí, sí, la imagen. Ahí paraste en la mejor parte del lote. Sí, un poquito para atrás, ahí, fíjate, esos huecos marrones que se ven. Había todo. En teoría tendría que ser todo cubierto de verde. Todo cubierto de verde, tal cual. Esos manchones que se ve ahí. Tal cual. Y a la vez, lo que vos ves verde, no está normal. O sea, vos lo ves verde y está lindo, pero también está complicado lo que está verde. Lo que está verde, hay plantas que ya prácticamente no van a producir ningún tipo de fruto, y obviamente lo que quedan plantas aisladas, muy poca densidad de plantas como para poder generar un rendimiento. O sea, la densidad, estamos hablando de la distancia entre planta y planta. ¿Es normal que pase eso? Porque hay una distancia, fíjate, entre lo verde y verde. Ese cultivo está sembrado a 26. Ustedes imagínense, no se ven las hileras porque tampoco la puede terminar. Claro, pero ese lote está sembrado con un distanciamiento entre surco a 26 centímetros. Y obviamente que, ahí la imagen no se ve las líneas, pero en realidad son todas ruedas. Ese lote tiene perdido por lo menos el 70% de la zona, de la zona sin planta, que se murieron ya. O sea, lo que se murió es el 70%. Queda el 30%, para dar un número que la gente entienda, ¿no? Y estamos hablando de un caso puntual, de un lote en particular. Hay lotes que quedaron absolutamente dañados. Hay lotes peores y lotes algunos un poquito mejor. Inclusive hoy estuve hablando con técnicos, con colegas y algún productor de zonas de la cuenca de Garione o la cuenca de Ayerza, zonas que tienen algo de influencia de Napa, en donde pudieron soportar esta reverenda situación que nos pasaron en los últimos 30 días. Y todavía sobrevivieron algunos cultivos de maíces tardíos o maíces de segunda,
Pero estamos hablando de Sí. un porcentaje y son puntuales los lotes que estamos En lo hablando. macro estamos hablando de Vos mismo cuando vas por la ruta te vas a dar cuenta lo que te estoy diciendo. Cualquiera se de puede. 44 millones de toneladas a 20 millones de toneladas, estimación que hace la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ¿estaríamos en eso? Casi un 40%. Vos dijiste un 30, un 40 de ese lote, pero en un 40% de lo general habla la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Te animás a hacer una estimación Para macro? Marco Juárez creo que es peor, Marcelo. Ah, para Marco Juárez es peor. Sí. Claro, porque Yo creo, tuvimos- en realidad Marco Juárez y la zona que nos rodea y dentro de lo que yo he recorrido, yéndome de vacaciones o viajando hacia Rosario, hacia Córdoba, hacia la zona sur, yo creo que Marco Juárez es una de las zonas, una de las mejores zonas. Sí, sí. No, no, no. De las mejores. A ver, está todo mal, no Claro, es que está sí, todo sí, bien, sí. pero de lo mal no lo veo a Marco Juárez más dañado que Cañada de Gómez o Claro. que el sur acá en Valdicera o hacia la zona de Córdoba. A pesar de que cuando llegué a Córdoba capital allá lo ligaron algo de precipitaciones. Yo viajé hace 20 días atrás, no sé qué pasó en estos últimos 15, porque realmente Hoy llovió más que acá, fue impresionante. está bien, pero bueno. en los últimos 15 fueron tremendos, Bien. tremendos. Bien, hablamos a futuro. Ya nos contaste el presente, obviamente no cambia nada. Estos 100 y pico de milímetros en prácticamente 48 horas, ¿se aprovechan todos? ¿Llovió bien, como se dice habitualmente? ¿Se aprovechan el perfil de humedad? Mira, Marcelo, primero que en Marco Juárez llovió 100 milímetros. Vos te corres. Sí. En Riville llovieron 40 milímetros, en Nuetinge llovió 45. O sea, parece que La ruta 9 esta vez. La ruta 9 fue, inclusive en Roca ya llovió menos. O sea, Sí, pero sea, sí, estamos en 80 y pico. acá a 10 kilómetros de Marco Juárez llovieron 70 milímetros. ¿Sí? A ver, fundamental. Sí. Fundamental. Vamos a decir, che, con esta lluvia, ¿sembramos trigo? Que es la gran pregunta. Claro. Nos llaman los productores y decís, No, si me hablaron de 250 a 300 milímetros. no sembramos trigo. Claro. O sea, se tienen que dar dos eventos más similares a estos, o bien que O lo 5 llueva o 6 eventos. como quiera. Pero nos están faltando, si tomamos que en general, bueno, a ver, La famosa revancha. no podemos hablar en general. Quiero hablar en general, pero no puedo. Claro. Si vamos a Nuetinge o a Riville, llueven 40 milímetros. Está bien, pero Nuetinge y Riville en su momento ligaron más que la ruta 9, que parecía Riville que no. estaba. En No, en Riville no, Marcelo, Nuetinge, no, Nuetinge y Zaira era Marcelo, lo que en Riville no, en en Riville Riville no. es la capital del desierto. Claro, la ruta 6 está complicada. Es complicada. Entonces, a ver, para que se entienda, para poder sembrar un cultivo de trigo, tenemos los meses del invierno que sabemos que No llueve. en Marco Juárez o en la región no tenemos precipitaciones, o es muy bajo los niveles de precipitaciones, tenemos que pasar esa situación con la lluvia del otoño, que arrancó hace un par de días. Y te diría hasta mediados de mayo son las lluvias esperanzadoras. Después sí, hay lluvias, pero no son importantes. Exactamente. Bueno, en fin, tenemos que juntar por lo menos 220, 230 milímetros, como decís vos, 250. Yo trato de llegar con 220, 230 con un pronóstico de niño, Claro. tal vez más de uno, porque la situación económica, que es la que no hablamos, va a ser complicada. Claro. Es muy complicada para una zona como Marco Juárez, es bastante inédito lo que estamos hablando, pero realmente una situación muy, pero muy complicada desde el punto de vista económico. Porque en eso hay que hablar también de mucha heterogeneidad, no solamente de lo agronómico. Hay pequeños y medianos productores que están muy complicados para lo que tiene que ver con los insumos y que va a comprar los insumos para la nueva siembra, no ya con reservas, como venían a lo mejor haciéndolo, sino ya endeudándose, que hacía mucho que no pasaba en la producción. Sí, totalmente, Marcelo, ni hablar el productor que tiene que pagar un alquiler. O sea, vos imaginate que con 17 quintales o 18 quintales no cubrís los costos. Claro. De implantación estoy hablando. Si tenés que sumar los alquileres exuberantes que se están pagando, los valores son realmente tremendos para el productor, y la superficie alquilada es muy importante en la zona. No es que acá y Marco Juárez, dentro de todo, hay bastantes propietarios, pero, sí, pero hay un alto porcentaje. En la región pampeana hay un 60-70% de los campos que se alquilan, y hay que seguir y hay que producir. Por eso es tan importante que haya llovido, para pensar por lo menos en sembrar un cultivo de trigo, para que ahí a fin de noviembre, primeros días de diciembre, tengamos cosecha de trigo, como para empezar a mover la economía, que es otro tema tan complicado. Te hablo, yo soy, a mí me agarró sin lluvia, la sequía, pero yo soy propietario de campo, o
trabajo campo. Tuviste suerte. Sí, esta vez sí. Bueno, de tantos años que me agarró la buena sin campo. No, bueno, no se trata de suerte porque todos vivimos indirectamente la producción agropecuaria en esta zona. Pero más allá de eso, yo te digo, hoy vengo y digo, ¿es trigo sí o sí? ¿O hay otras alternativas agronómicas que vos estás visibilizando para el invierno? Es un cultivo de invierno, Marcelo, un cultivo de cosecha, básicamente. Obviamente que estarán aquellos productores que estén pensando en un cultivo de servicio, que está bien, yo no digo que no, pero bueno, yo creo que hay situaciones de los productores que inclusive nosotros asesoramos y lo vivimos en carne propia, que tienen que ver con hacer caja por lo menos en los próximos meses. Está bien, pero eso de hacer caja, yo ahora te lo digo como contador, también significa mayores riesgos, ¿no? Pero totalmente, claro, porque tenés que volver a invertir, claro, volver a... O sea, claramente. O sea, se tiene que analizar todo en la mesa de decisiones, me imagino. Absolutamente. Lo que pasa es que el productor siempre piensa en producir. Sí, sí, eso sí. Siempre piensa en producir, y la única forma de resolver este bache tan complicado, esta caída fuerte de la economía, es con granos. Claro. Es con granos. Hoy por hoy, nosotros que normalmente trabajamos mucho en el futuro de cada lote, en el manejo de la nutrición, el manejo de la rotación, lo vamos a tener que dejar de lado, porque realmente hoy la situación va por otro lado, va por la cuestión económica, y tratar de que el productor se recupere lo antes posible de este panorama tan, pero tan grave que está pasando. Y siempre analizamos lo que tiene que ver con lo macro, la exportación, la generación de divisas, pero hace 2 días hablábamos con Jorge Brunori lo que significa el efecto colateral de la producción ganadera sin granos, ¿no? Bueno, no lo quiero pensar. Bueno, o sea, ellos el panorama de Brunori fue tremendo. Mirá, aparte hay otro problema, saliendo de este tema que me acabo de acordar mientras estamos hablando, Marcelo, que es la calidad del grano. Bueno, yo no te mandé fotos, de lo que son para que lo vea la gente común, o el dueño de los campos, para que se solidarice, para que entienda a ese productor que está produciendo en su propio campo. Realmente la calidad es muy complicada. Para que te des una idea, Marcelo, el problema de calidad con granos verdes, normalmente la comercialización, el protocolo, tiene una tolerancia de un 5%. Sí. Hasta un 5% puede entregar granos verdes. Las muestras están saliendo con un 80% de granos verdes. Es absolutamente inviable. O sea, cosechar los rendimientos que se están cosechando, que son muy complicados, y encima el tema de la calidad, que no es menor, estamos hablando de un problemón que tiene el productor. Un problemón. Por eso te decía que este año vamos a dejar un poquito de lado los técnicos, en lo que hemos decidido con Agustín. Desde el punto de vista agronómico hay un montón de decisiones que tienen que ver con el futuro del lote, con la rotación, con el manejo de la nutrición, vamos a salir a buscar una estabilidad, vamos a tratar de ayudar al productor desde el punto de vista económico, de recuperarse en contra de lo que... Conceptos agronómicos técnicos, claro, digamos. Lo que normalmente nosotros divulgamos tanto y tratamos de ser muy enfáticos en pensar en el manejo de la rotación, en el manejo de los... Bueno, vamos a ver cómo acomodamos toda esta situación. Y bueno, y también esperemos que el precio de los herbicidas, los fertilizantes ya se cayeron de una forma importante con respecto al año pasado, entraron a normalizar los precios, pero bueno, tampoco podemos caer en una meseta en donde no pongamos, o sea, no se malentienda, porque tampoco vamos a producir trigo si no nutrimos al trigo, si no elegimos la variedad, si no manejamos plagas, malezas y enfermedades, fecha de siembra y demás, todo lo que necesitamos para producir un buen cultivo de trigo, porque lo importante es tratar de obtener un buen margen bruto que tiene que ver con las cuestiones económicas de las que estamos hablando. Mira, de todo lo que estás hablando vos, ahora paso a lo que tiene que ver con Expo Rosario, que dependiendo de lo que pase en el proceso de lluvias de acá el 17 de mayo, los conceptos de las charlas van cambiando, seguramente, porque un ingeniero que tenemos la selección argentina, que tenemos los mejores, el panorama de la charla le cambia absolutamente todo. Mirá, nosotros cuando nos sentamos con Juan Pablo y Valen, lo primero que dijimos que nos parecía importante que dentro de los temas y los disertantes tratemos de hablar de algo de lo que pasamos, porque realmente esta situación creo que va a ser histórica. O sea, nos vamos a acordar de acá muchos años, va a quedar como una situación de extrema sequía. Ahora, por ejemplo, uno de los temas va a ser el manejo del agua
el manejo del agua, toda la parte de fisiología, de los cultivos, de cómo toleraron esta situación, cuáles fueron los que más bancaron, a pesar de que las estrategias que fuimos armando, muchas fueron inadecuadas, otras un poco más adecuadas, pero bueno, porque a esta situación no hay forma de producir sin agua. Claro. De todos modos, sí estamos viendo que, independientemente de una situación tan extrema con el clima, determinadas situaciones agronómicas fueron mejores que otras. Si vos me decís, ¿cuál fue una buena? No, no tuvimos ninguna buena. Ahora, hubo situaciones agronómicas, decisiones, estrategias agronómicas que sí fueron favorables, o por ejemplo, lo que fue el manejo de la nutrición en el cultivo de maíz, el manejo de la fecha de siembra lo más tardía posible, a pesar de que tenemos situaciones muy tempranas con grupo 3 que con la lluvia de enero zafaron a una situación grave. Por eso todo la idea de lo que ha ocurrido es también llevarla al Congreso de la Producción en Rosario, que tenga que ver con aprender, porque fue un año para aprender, para los productores, para los técnicos, para todo el mundo, y bueno, y eso obviamente lo vamos a ver reflejado con algunos de los disertantes que vamos a tener en el Congreso. Edu, querido, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, y un gusto estar acá. Abrazo enorme. Ahí estaba entonces el ingeniero Eduardo Farías. Nosotros nos vamos a la última pausa rápidamente y ya venimos prácticamente con el final y el saludo de Agro y algo más.